El ejercicio 2 de la práctica 5 nos dice hallar la derivada de la función usando las reglas de la derivación. Bueno, antes de comenzar con este ejercicio, porque tiene muchas propiedades y muchas reglas, vamos a recordar nuestra tabla de derivadas usuales y vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, esta es nuestra tabla de derivadas, donde en la primera columna tenemos la función y en la segunda columna está la derivada de esa función. Vamos a hacer estos ejemplos para ver cómo utilizamos la tabla. Entonces, el primer ejemplo dice 6. 6 es un número solo, que sería este k que está en el primer renglón. Si tengo la función un número, la derivada va a ser 0. O sea que siempre que veamos un número, nuestra derivada va a ser 0. Segundo ejemplo, tenemos un número con la x. Sería nuestro segundo renglón, k por x. En el caso de que tengamos k por x, la derivada nos va a quedar ese número solo, ¿sí? En este caso 7. Tercer ejemplo, x a la quinta. X a la quinta sería este caso, de x a la n. ¿Qué debemos hacer? Debemos copiar el exponente adelante y restarle 1 a ese exponente que teníamos. Entonces nos va a quedar 5x a la cuarta. Este es el mismo caso, nada más que tenemos un valor adelante. Entonces vamos a bajar el 3 y como está ese 6 lo vamos a multiplicar. Nos queda 18x al cuadrado porque le vamos a restar 1 a ese 3 que teníamos. Quinto ejemplo, logaritmo natural. La función logaritmo natural tiene como derivada 1 sobre x. Entonces, directamente escribimos 1 sobre x. La derivada de e a la x es e a la x, es la única que nos queda igual. Seno de x, buscamos seno de x, dice coseno de x. Como tiene un 2, nos va a quedar 2 coseno de x. Octava, menos 3 coseno de x, busco. Coseno de x dice menos seno de x. Como este ya tenía un menos, nos va a quedar positivo 3 seno de x. 3 tangente. La tangente nos queda secante al cuadrado de x. Entonces, en este caso serían 3 secante al cuadrado de x. 5 a la x. 5 a la x nos va a quedar 5 a la x logaritmo natural de 5. Ahí está. Acá tenemos una suma, ¿sí? Sumas y restas de distintos términos. En este caso vamos a utilizar la propiedad que dice que cuando tenemos sumas o restas derivamos cada una por separado. Entonces derivo esta que nos queda 6x, derivamos esta que nos queda 5 y derivamos esta que nos queda 0 y no lo escribimos, ¿sí? Ahí tendríamos la derivada de la suma. Y vamos a hacer un ejemplo de producto y cociente. Tenemos acá la del producto y acá la del cociente. Yo las voy a escribir acá. Cuando tenemos una función multiplicando a otra y tenemos que derivar, vamos a aplicar la propiedad que dice que debemos derivar la primera y copiar la segunda igual, más copiar la primera igual y derivar la segunda. ¿Sí? Esa es la propiedad para poder resolver una multiplicación y derivarla. Entonces, voy a derivar el seno, que nos queda coseno de x, por la segunda la vamos a copiar igual, más la primera la copiamos igual y derivamos la segunda, que nos va a quedar 9 solo porque el 2 es 0. Ahí está. Ahí se terminó nuestra multiplicación, ¿sí? Después podríamos ordenarlo, podemos poner este 9 acá adelante, ¿sí? Eso después lo vamos viendo. En esta, que tenemos un cociente, vamos a tener en cuenta que la derivada de un cociente es derivar el primero, que es el de arriba, copiar el de abajo igual, menos copiar el de arriba igual y derivar el de abajo. Es muy parecido a esto, pero con un menos.
Y a continuación vamos a colocar lo mismo que estaba en el denominador, pero al cuadrado. Entonces, vamos a resolver. Derivo la primera, nos queda 6x más 7. Por, copio la de abajo igual, menos, copio la de arriba igual, por, y derivo la de abajo. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Y abajo copiamos lo mismo, pero lo ponemos al cuadrado. ¿Sí? Lo pongo entre paréntesis para que no haya confusiones. En realidad el cuadrado iría arriba de la tangente y no de la x. Pero por las dudas, ante la confusión y no escribirlo donde no corresponde, lo ponemos directamente todo entre paréntesis y el cuadrado afuera. Bueno, con estos ejemplos ya podemos resolver nuestro ejercicio 5, perdón, nuestro ejercicio 2 de la práctica 5. Vamos con el primero. Dice, f de x es igual a x a la 3 medios. Bueno, este es el caso de x a la n. La derivada es n por x a la n menos 1. Entonces voy a bajar ese 3 medios adelante y en el exponente me va a quedar 3 medios menos 1, que es 1 medio. Y ahí ya tenemos derivado el primero. Vamos con la segunda. Dice f de x es igual a 3x a la quinta. Estamos en el mismo caso. Voy a bajar el 5 y como está el 3 los vamos a multiplicar. Entonces nos queda 5 por 3, 15, x a la cuarta porque le restamos 1. Ahí se terminó el b. Ejercicio C dice menos 4 sobre x. Vamos a pasar esa x al numerador cambiándole el exponente por menos 1. Entonces esta función es lo mismo que tenerla así. Y ahora vamos a usar la misma derivada, la misma formulita. Bajo el menos 1, adelante nos va a quedar menos 1 por menos 4, 4 positivo. Y al exponente le restamos 1, nos va a quedar menos 2. ¿Sí? Lo podemos dejar expresado así, esta es la derivada, perdón. O lo podemos volver a pasar abajo y nos queda 4 sobre x al cuadrado. Ahí se terminó el C. Vamos con el D. Ejercicio D, tenemos una suma, una resta, así que vamos a aplicar la propiedad y vamos a derivar cada una por separado. Acá nos queda derivada de 2x al cubo, usando esta misma formulita. Bajo el 3, como está el 2, los multiplicamos y nos queda 6x a la 2, porque le resto 1. Esta es la segunda que teníamos en la tablita, que nos decía un número con x, nos queda el numerito solo. Y esta era la primera, que la derivada de un número es 0, así que directamente ya no la ponemos. Vamos con la E. Dice 3x más el coseno de x. Bueno, nuevamente vemos que hay una suma, así que vamos a derivar cada una por separado. Derivada de 3x es 3, derivada del coseno es menos seno de x. Ahí se terminó la I. F, x al cubo sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, esto vamos a transformarlo aplicando las propiedades de la potencia, todo, de la radicación. Y nos va a quedar x a la 3. Esto lo voy a pasar al exponente fraccionario y es x a la 2 tercios. ¿Sí? Recuerdan que el índice de la raíz pasa como denominador del exponente. Así que esto nos quedaría x a la 2 tercios. Si este x a la 2 tercios lo paso al numerador, le voy a cambiar el signo. Entonces nos queda x a la 3 por x a la menos 2 tercios. Vamos a juntar 3 menos 2 tercios y nos queda 9 menos 2, 7 tercios. Vamos a seguirlo acá. Nos queda x a la 7 tercios. Y ahora sí lo derivamos aplicando la formulita esta, bajo el 7 tercios. Al 7 tercios le restamos 1 y nos queda 4 tercios
¿sí? Las cuentitas con fracciones las pueden hacer con la calculadora, que no hay problema. Ahí tenemos entonces la derivada de f. El ejercicio G nos dice 5x al cuadrado más el logaritmo natural de x. Bueno, nuevamente tenemos una suma, por lo tanto podemos derivar cada una por separado. Y nos queda 2 por 5, 10x, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ahí se terminó el G. El H nos dice x por el seno de x. Acá sí, ya tenemos un producto. Entonces vamos a utilizar la formulita del producto. ¿Qué nos dice? Derivar la primera, en este caso es 1. ¿Sí? La derivada del número con la x nos quedaba el número de adelante, el número que está acá adelante es un 1. Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada del seno es coseno. Y ahí se terminó. La y nos dice e a la x por el coseno de x. Nuevamente vemos que es un producto, ¿sí? Ante la duda siempre separamos en términos. Es un solo término y hay un por entre medio de las dos funciones. Debemos aplicar la propiedad del producto para las derivadas. Entonces, derivo la primera, que me va a quedar igual. Copio la segunda igual. Más. Copio la primera igual. Y derivo el coseno, que es menos seno. Ahí se terminó. Lo que podemos hacer es achicarlo un poco. Acá la regla de los signos. Menos e a la x seno de x. Se podría sacar un factor común, pero bueno, ahí ya está suficiente. Vamos con el j. Ejercicio j nos dice 2x más 3 por e a la x. Nuevamente tenemos un producto. Entonces, derivamos el primero. En este caso es 2, y esto es 0, así que me queda solo el 2. Copio el segundo igual, más. Copio el primero igual. Y derivo el segundo, que me va a quedar igual. ¿Sí? Ahí se terminó. El K nos queda. F de x dice x a la cuarta menos 3x al cubo por el logaritmo natural de x. Bueno, vamos a aplicar el producto y nos queda derivada de la primera. En este caso es 4x al cubo, 3 por 3, 9x al cuadrado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Bueno, acá sí podríamos achicar un poco. Podríamos sacar factor común acá x y tacharla con la x de abajo, pero mejor la vamos a dejar así. Por ahora, después, sí, cuando veamos estudio de funciones y se achique, tengamos que achicarlo sí o sí para poder hacer cálculos, lo vamos a hacer. L. Nos queda f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado por e a la x más 5. Bueno, nuevamente tenemos un producto. Entonces aplicamos la propiedad y nos queda derivada del primero, 3x al cuadrado, y la derivada de este, bajo el 2 por 3, 6x. Ahí derivamos el primero por copio el segundo igual, más copio el primero igual, y derivamos el segundo. Derivada de e a la x es e a la x y de 5 es 0, así que ahí se terminó. El ejercicio M nos dice f de x es igual a x más 1 sobre x al cuadrado más 1. Bueno, acá empezamos con los cocientes.
¿Sí? Separamos en términos, vemos que es un solo término, pero vemos que es una división. Entonces aplicamos la fórmula de la división. ¿Qué nos dice? Derivar el primero. Derivada de este es 1 y de este es 0, así que nos queda uno solo. Por copiar el segundo igual, menos copiar el primero igual, y derivar el segundo. En este caso nos quedaría 2x y la derivada del 1 es 0, así que no va. Todo sobre el de abajo al cuadrado. En este caso sí, vamos a achicar porque tenemos muchos valores con x que se pueden llegar a juntar, así que lo seguimos acá. Nos queda 1 por x al cuadrado, 1 por 1, 1, menos x por 2x son 2x al cuadrado. Este menos me va a cambiar este más y me queda 1 por 2, 2x negativa. Todo sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Acá podemos juntar esta x cuadrado con esta que es menos 2x al cuadrado y nos queda menos 1x al cuadrado menos 2x más 1, todo sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí quedó más chiquita, sobre todo si después tenemos que calcular la derivada en un punto determinado, es más fácil resolverlo reemplazando acá que reemplazando todas las x que teníamos acá. M, N. Nuestro ejercicio N dice 3x al cuadrado más x sobre x a la cuarta más 3. Nuevamente vemos que es un cociente, entonces derivamos aplicando la división. Derivo el primero, nos queda 6x más 1 por copio la segunda igual menos copio la primera igual por y derivo la segunda que sería 4x al cubo. Todo sobre lo que estaba abajo en el denominador al cuadrado. Bueno, vamos a achicar porque tenemos demasiadas letras. Entonces aplicamos distributiva y nos queda, a ver, acá nos va a quedar x a la quinta, acá también, si los vamos a poder juntar. 6x por x a la cuarta son 6x a la quinta, 6x por 3 son 18x, 1 por x a la cuarta es x a la cuarta y 1 por 3, 3. Y acá nos queda 3 por 4, 12, x a la quinta con un menos, y x por 4x al cubo son 4x a la cuarta con el menos. Abajo no resolvemos, ¿sí? Porque acá si lo resolvemos nos va a quedar muchísimo más largo y no es necesario. Estamos achicando. Puedo juntar este 6x a la quinta con el menos 12x a la quinta, que nos queda menos 6x a la quinta. Esta que es una x a la cuarta con el menos 4x a la cuarta, que nos queda menos 3x a la cuarta. Y después nos quedarían este 18x más 3, que no se pueden juntar. Y abajo quedaría como estaba. ¿Sí? Ahí quedó más chiquito. Vamos con el N. ¿Hay N o es O? Pasa al O. F de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Entonces, nuevamente es una división. Vamos a resolverlo con nuestra fórmula y propiedad de la división. Derivo la de arriba, derivada del seno, coseno, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, y ahora derivo el de abajo. Derivada del coseno es menos seno de x. Todo sobre el que está abajo al cuadrado. Bueno, acá sí, podemos juntar coseno por coseno y nos queda coseno al cuadrado. Menos por menos más y seno por seno, seno al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado. Y ahí se terminó. Esta es nuestra fórmula de identidad, así que directamente, si se acuerdan, lo podemos reemplazar por 1. Vamos con la P. El ejercicio P nos dice f de x es igual a 3x a la cuarta más 1
sobre coseno de x. Nuevamente es una división, entonces derivo la primera, nos queda 12x al cubo, esta sería 0, no la ponemos, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada del coseno que es menos seno de x. Todo sobre el coseno de x al cuadrado. Bueno, acá lo único que podríamos hacer es aplicar la regla de los signos para sacar esos dos menos y que nos quede un poco más chica. Sería 12x al cubo por coseno de x más 3x a la cuarta más 1 por el seno de x. Todo sobre coseno de x al cuadrado. Vamos con la Q. Ya vamos llegando al final. Nos dice f de x es igual al seno de x sobre x al cuadrado más 5. Derivamos aplicando el cociente y nos queda derivada del seno coseno por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y en este caso sería 2x. El 5 es 0, así que no lo pongo. Todo sobre lo que teníamos en el denominador al cuadrado. Lo dejamos ahí. Podemos pasar este 2x adelante por si después hay que hacer alguna cuenta. En otros ejercicios vamos a tener que resolver y es conveniente que tengamos esto adelante. Ahí está. Bueno, ahí terminamos con el Q y nos falta solo el R, que dice x al cuadrado sobre e a la x. Este es cortito. Es un cociente, lo resolvemos igual, así que derivo el primero, 2x, por copio el segundo igual, menos copio el primero igual, deriva el segundo, que nos queda exactamente igual, todo sobre el que estaba abajo al cuadrado. Y ahí se terminó nuestro ejercicio 2 de la práctica 5.